Sabemos, ya hemos escuchado aquí, la lectura es bien clara, la escritura es bien clara en cuanto que no fue idea del Eterno el envío de 12 exploradores. Vamos a llamarlos exploradores porque no fueron enviados realmente como espías, sino como exploradores. El verbo en hebreo es bien claro, inclusive el verbo en hebreo dice latur. Latur es hacer turismo en Eretz Israel. Esto literalmente fue lo que ellos fueron a hacer, pero nosotros sabemos que dentro del contexto fueron a explorar la tierra para responder preguntas tales como, preguntas absurdas tales como, a ver si la tierra es buena o mala, si es productiva o flaca. Pero si ya Hashem había dicho que les iba a dar una tierra que emana leche y miel. Y dice que nosotros que creemos en los escritos apostólicos sabemos que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Si Hashem se propone darnos algo, nos dará cosa buena. Amén. Él nunca va a darla de mala calidad. Él va a dar cosa buena. Entonces no puede sospechar de que, me va a dar algo. Hay que examinar a veces es bueno o malo. No tiene sentido, pues. Entonces, va a ver si la tierra es productiva o no. Pues, ¿de dónde salió esa idea, no? A ver si la gente es fuerte o débil. Pero ¿qué diferencia hace si es fuerte o débil? Si Hashem dice que va a entregarle. Que le quitó a los cananeos para darnos a nosotros porque la medida del pecado de ellos se había llegado a su colmo. Entonces voy a dar a mi siervo Abraham, a la descendencia de él esta tierra. Y ahora nosotros vamos, no, pero déjame ir a ver si la gente es valiente o no, si las ciudades son fortificadas. ¿Cuál es la diferencia que hace si los muros son altos o bajos? Si es Hashem que va. O sea, ellos ya habían más o menos 2 años estado en el desierto hasta la fecha. Ellos podrían ya con 1 año y medio que estaba en el desierto entrar en la tierra. Pero Hashem hizo que completara los 40 años desde que salieron. Entonces otros 38 años y medio peregrinarían para completar 40 años, dándonos la impresión que 40 años es la edad de una generación. Entonces, para dar tiempo de que a la generación perversa o la generación incrédula muriera en el desierto, vamos a dejar que complete los 40 años, se mueren ahí peregrinando por el desierto y la que entra es otra generación. Cuando uno está leyendo las escrituras, ya sea los escritos, los profetas, ya sea en la Torá, ya sea en las Besurot Mashiach de los evangelios, que Yeshua dice, generación perversa y adúltera. Nosotros debemos tomar el cuidado de interpretar honestamente, correctamente, y no de forma como interpretan aquellos que tienen tendencia antisemita. Ay, ve a Israel como es. No es Israel como es aquella generación como es. Aquella generación. O sea, la generación que recibió al Mesías en su primera aparición, o sea, cuando Yeshua estuvo en el mundo, ella no fue merecedora de la presencia del Mashiach. No tuvo méritos para esto. Y lo más interesante respecto a eso es que los rabinos, los sabios de aquellos entonces antes de Yeshua, los intérpretes, exegetas de la Torá, aquellos que estudiaban la Torá letra por letra, palabra por palabra, a ver qué misterios contiene, qué enseñanza podemos sacar de cada palabra, de cada frase. Ellos dijeron así, cuando venga Mashiach, si
la generación, la que viene, tuviera méritos, fuera una generación espiritual, una generación de fe, una generación honorable, entonces el Mashiach vendrá sentado en un caballo, pero y como rey. Pero si viene, si no es digna, aparecerá en un burro, en un asno, y vendrá humildemente. Y de hecho, estas palabras se cumplieron. No era exactamente como ellos habían hecho, porque ellos pensaran, o viene de una manera o viene de otra. La verdad es que habría de venir de las dos formas. Habría de venir primero humildemente y luego, como lo estamos esperando ahora, ¿no? Como rey triunfante, ¿no? Entonces, hasta en Apocalipsis habla mucho, en Revelación, sobre un caballo blanco, sobre como un rey, ya. Son figurativos para mostrar que aquellos rabinos tenían en parte razón de que él sí habría de venir de una o de otra manera. Ellos pensaron de una o de otra manera y en la verdad era de las dos formas. Entonces, cuando el pueblo de Israel fue deportado, fue expulsado de la tierra para ir a Babilonia, ellos pasaron más de 40 años, más de una generación, porque la generación aquella fue la que colmó la gota de la inobservancia de los jubileos, de las Shemitot, de los cada 7 años tenía que dar descanso a la tierra y no dieron. Sumando todo eso eran 70, entonces Hashem cobró los 70 años que la tierra debiera descansar y los mandó a Babilonia. Entonces, las generaciones reciben el trato que se merece, ¿no? Mucha gente está ahí preocupada con el COVID-19. Pues bien, la generación anterior también tuvo su pandemia, tuvo su epidemia, ¿no? Y otras generaciones también tuvieron. Y por hablar en esto, también Canaán tuvo su pandemia o su epidemia, digamos así, porque fue dentro solo de la tierra de Canaán. Que cuando los 12 exploradores circulaban por la tierra, veía que por todo lado cavaban sepultura para sepultar gente. Parecía la época nuestra de esa pandemia, ¿no? Yo pude ver imágenes de Brasil y de aquí también, y de China. ¿Cómo se pierde de vista las sepulturas que cavaban? Y en algunos casos se cavaba una sepultura grande para meter muchos de una vez sola, ¿no? Y pude ver recientemente imágenes de Brasil en las que no da para contar de los miles sepulturas que cavaban en orden para ir poniendo los muertos que murieron. Esta fue la imagen que los exploradores vieron. Y cuando ellos pasaron ese informe, ellos hicieron la lista de las cosas que ellos vieron. Cuando ellos pasaron el reporte, ellos dijeron así: esta tierra se traga a sus moradores. Fue la forma como ellos pudieron expresarse para explicar tanto sepultamiento. Todas las generaciones recibirán el trato que se merecen. Entonces, los justos que viven en estas generaciones, porque estas generaciones no solo están totalmente, 100% corrompidas, sino que tienen justos. Y los justos a veces pagamos los platos rotos, porque es difícil vivir en un mundo con pandemia y no contagiarse y no sufrir las consecuencias. Pues bien, ahora el pueblo porque quiere ver la tierra antes. No hacía falta. Si no hubieran enviado esos 12, ellos hubieran conquistado la tierra muy
38 años y medio antes de lo que conquistaron. Pero Hashem guardó ese privilegio, ese honor para la generación que no fue contada entre los 600,000 que salieron de Egipto. Guardó ese honor. Pero como Él es justo y en Él no hay injusticia, absolutamente, entonces Él contó en 600,000 2 hombres de la generación incrédula que marcaban, brillaron por la diferencia. Y Él dijo, no puedo hacer que el justo pague por los injustos. Josué y Caleb, estos sí entrarán, a pesar de pertenecer a esta generación. Esto nos viene a comunicar que a pesar de que esta generación se merece lo que está pasando, lo que está viviendo, ¿no? Y eso nos duele, no es que nosotros, no, estoy diciendo que todos los sucesos, todas las diversidades de esta generación que nosotros estamos viviendo, ellas están sufriendo consecuencias por causa de su propia conducta con relación al Eterno, al Creador, al planeta inclusive. Imagínense el maltrato que esa generación da al planeta, pues el planeta le cobra, pues cuanto más cuando es una relación, un maltrato con relación al Eterno, ella va a sufrir las consecuencias, pero el Eterno sabe que tú y yo, que nosotros, que hay un pueblo, que hay unos que marcan la diferencia y los va a proteger porque no hay injusticia absolutamente en él. Entonces, no seamos, temamos al que se merece ser temido, ¿no? Respetemos al que merece respeto, ¿no? Pero no tengamos temor, tengamos cuidado, pero no tengamos miedo. Se ha dicho que en las Escrituras, yo no he contado honestamente, pero he visto muchas referencias, como no temáis. Dicen que hay 365 veces. Es mucha casualidad, ¿no? Que hayan 365 días, es más o menos como decir, no temas cada día, ¿no? No tenga miedo, no tenga miedo, no te expongas. Pero si nosotros no teníamos que exponernos mismos sin pandemia, si hay ambientes que no debiéramos estar así, no hubiera pandemia. Entonces ahora por pandemia nosotros no vamos a estos lugares. Con pandemia no vamos a exponernos, ¿no es así? Entonces hay lugares y a mí me encantan las playas, pero hay lugares que están tan corrompidos, pero tan corrompidos, que no es un lugar para ti y para mí, ¿no es así? Entonces, ahora nosotros necesitaremos de que el reportero de los canales de televisión nos diga, traten de no amontonarse en las playas. Pero ¿quién dijo que yo voy a querer amontonarme en la playa? Yo cuando me voy a un lugar que se presta para mí. ¿No es así? Entonces, ahora nosotros por la pandemia vamos a obedecer. No, ya teníamos que haberlo hecho desde mucho antes y vamos a seguir haciendo sin pandemia, ¿entendió? Sin cosas. Bueno, así que hay algunas cosas interesantes. Bueno, todas las cosas son interesantes, pero algunas cosas interesantes que yo no quisiera dejar pasar sin hablar de ella. Y es que cuando el Eterno le dice a Moshe, bueno, el pueblo quiere, ¿no quiere? Sí. Entonces mándalos, shlach lecha, manda por ti o para ti, porque ustedes lo necesitan. No hace falta, pero quieren, mande. A veces es mejor no saber mucho que saber mucho y no estar preparado para lo que se está sabiendo. No, la mucha sabiduría implica irresponsabilidad mayor y el desafío se vuelve más grande y más
fuerte. Y a veces el pueblo, como fue el caso de 10 de los 12, no estaban preparados para ver todo lo que vieron. Y mientras Jonathan exponía algo de la parashá y hablaba mucho énfasis sobre la visión de ellos, lo que ellos vieron, lo que nosotros vemos, nos afecta de alguna manera porque es considerado las ventanas del alma, ¿no? Se nos entra por los ojos, ¿no? Hay gente que dice por los ojos, ¿no? Se nos entra por los ojos. Y yo creo que por esta misma razón fue que la Parashat Shlach Lecha termina con la mitzvah del tzitzi, porque lo verán. Entonces a veces necesitamos ver los tzitzi para recordar que somos gente comprometida con mitzvah, y si tenemos mandamiento y obedecemos, podemos contar seguro de la bendición de la obediencia de aquellos mandamientos. No solo Hashem estaba preocupado con que me acordara de que hay que guardar Shabbat. ¿Cómo? Me acordara que no puedo comer camarones. No, no era solo eso. Que me acordara que somos gente comprometida con mandamiento y que si Él nos ha ordenado hacer algo por detrás o a la par de este mandamiento, hay una gran bendición reservada para mí. Entonces más conviene obedecer, ¿no? Más conviene obedecer, porque si no obedecemos, entonces así como hay una bendición para cada mitzvah, hay también una consecuencia no muy ingrata para la desobediencia de cada una de ellas. Bueno, cuando Hashem comienza a dar, dice, si va a enviar, entonces envía uno por tribu. Son 12, envía uno por tribu. ¿Está bien? Entonces, de la tribu de cada tribu fue enviando. La de Efraín envió a un muchacho, a un hombre llamado Oshea. De Yehudá envió uno llamado Caleb. Y así sucesivamente. Los otros nombres son menos usuales, pero muy bonitos, inclusive una buena lista de nombres para poner en sus hijos. Sin embargo, por su significado y no por lo que hicieron, ¿no? Cuando usen estos nombres, no piensen en la conducta del personaje, sino en el significado del personaje. Había uno de los que regresaron que el nombre de él era Mijael, un bonito nombre. ¿Quién como Elohim? Pero no hizo honor a su nombre. Cuando le pusieron ese nombre, pusieron con la esperanza de que él fuera un hombre que confiara en el Eterno en medio de vientos y mareas. Pero no confió. Entonces, por eso ahora vamos a rechazar ese nombre, ¿no? No, ese nombre es un nombre que inspira y que tiene peso. ¿Y por qué estoy hablando tanto de valores de nombre? Es porque el Eterno, Moshe tenía la mira puesta en Josué, en Oshea. Como el profeta Oshea, ¿no? Moisés tenía la mira en él. Y desde luego el Eterno también, porque ya le había anticipado a Moshe que tú no vas a entrar. Él, prepáralo, porque él va a quedar en tu lugar. Él va a hacer entrar el pueblo. Ok. Y semana pasada estudiando en la Parashá Behal Loteja, antepasada, de que cuando Hashem derrama del Ruach que está sobre Moshe, sobre 70, y 2 de ellos parece que retrasaron su llegada. ¿Sabes? Ese asunto de llegar atrasado al servicio, eso es antiguo, ¿sabes? Llegaron, pero el Ruach lo cogió en el camino. El Ruach, la unción de Moshe, los cogió en el camino. Ese asunto de llegar atrasado tiene más de 3.000 años.
Bueno, lo cogieron en el camino y ellos profetizaban de tan llenos del Ruach que fueron. Y Oshea, que era más joven todavía en ese entonces, 1 año y medio, 1 año más joven, tal vez 6 meses, no sé, él los hizo callar. O sea, pidió a Moshe que dígale que no profetice. Y casi nadie sabe por qué, simplemente porque Moshe, porque Osea, ¿será que só porque Osea no quería más profeta que Moshe? Era porque profetizaba y decía, este es el que va a reemplazar a Moshe. Entonces, Osea se quedó así. La profecía es buena, pero eso puede causarle problema entre yo y mi maestro. Entonces yo no quiero que no profetice, que no esté diciendo esto. Esta era la idea. Pero resulta que como Hashem tenía ya ojos puestos, y Moshe entonces ya tenía recomendaciones acerca de, o tenía ya un aprecio especial por Osea. Él miró, vio el hombre y dijo, cuando termina de establecer la lista de quién va por cada tribu, ahí llega, termina la lista, ahí dice, entonces Moshe cambia el nombre de Osea para Yehoshua. Y hubo un cambio de nombre. O sea que en la cultura de nuestro pueblo, el nombre es muy importante y afecta en la vida de la persona. Yo tengo ahí una idea, solo para que usted, una imagen para proyectar aquí, para que usted tenga una idea de cómo es esto. Vea que la única cosa que Moshe hizo fue poner una yud, una simple y pequeña yud, para que el nombre se transformara en Yehoshua. Era Osea con las vocales aquí, pero era así, Osea, Yehoshua. O sea, un pequeño cambio, pero que el uno que está relacionado porque tiene la raíz de salvación, ¿no? Como que está relacionado con la salvación. Pero Yehoshua dice, Hashem salvará. Entonces lo relacionó con el Eterno y puso la letra del nombre del Eterno sobre, aquí estaba una G, pero sin ninguna conexión con el Eterno. Cuando puso la Yud, entonces ahora tiene las 2 letras principales o primeras del nombre del Eterno. Vea, ¿ah? Las 3, perdón, porque vea cómo quedó. Qué cosa más linda, ¿no? Lo relacionó con el Eterno. A lo mejor Moshe pensó, si ese cambio de nombre, algo le puede pasar, porque la misión era peligrosa. Pienso que Moshe no sabía que el peligro era tan grande como, y que tenía que ver con el reporte que iban a dar. ¿Saben el peligro de que todas las naciones de Canaán sabían que un pueblo fue liberado de Egipto por su Dios y que el mar se había abierto? Porque las noticias, no sé cómo circulaban las noticias en aquel tiempo, sin periódicos, sin radio, sin televisión, sin internet, sin Facebook, sin WhatsApp, sin nada de esas cosas, sin celulares, pero la noticia llegó a la casa de la ¿cómo es? Rahab. Y ella dice, aquí todo el mundo ya sabe. Esa es mi versión del versículo. Aquí todo el mundo ya sabe. Aquí ya es de conocimiento público que Hashem entregó nuestra tierra en manos de ustedes. Aquí la gente tiembla respecto a ustedes, porque sabe que fue el Dios de ustedes. Nadie más podía liberar un pueblo de las garras de Faraón. ¿Quién más podría liberarnos de esa esclavitud? Entonces, ya aquí, grandes, Anaks, grandes o pequeños, todos tienen
tembladera de pierna, aplauden con las rodillas. ¿Sabe cómo se aplaude con las rodillas? Que una rodilla se choca contra la otra, así. Hacia aquí todos están expertos en aplaudir con la rodilla acerca de ustedes. Pero ellos, y Moisés estaba preocupado. No sé lo que puede pasar ahí, son gente mala, gente perversa. Hashem les está quitando la tierra de mano de ellos y dando para nosotros. No es por santos ni por buenos, es por perverso. Y mandar esos 12 hombres. Si uno lee bien las escrituras, no, yo por lo menos tengo dificultad para pensar que eran los 12 cabezas de tribu. No eran gente honorable, gente inteligente de todas las tribus, cabeza de familia dentro de cada tribu. O sea, no eran cualquier personas. Y Moisés le cambia el nombre a Osea. Ay, yo voy a pagar una cosa. Y termina él siendo uno de los 2 que vuelve trayendo buenas noticias. Hay otra cosa interesante, es que ellos todos trajeron las noticias buenas, pero 10 trajeron también las malas noticias. Las malas en la visión de ellos. Y repito, la visión que uno tiene le afecta a uno para bien o para mal, y es por eso que Hashem desvía la visión del hombre hacia sus instrucciones, sus palabras, su Torah. Y se han preguntado muchos estudiantes de la Torah, ¿y por qué no hizo lo mismo con las mujeres? Porque las mujeres son afectadas más que por la visión. Les afecta a las mujeres más lo que entra por acá que lo que entra por acá. No sé si usted ya se ha dado cuenta, ¿no? Los hombres les afecta más lo que entra por aquí. Entonces, déles sí, para que desvíe la visión de ellos, para que ellos tengan algo más en que fijarse, para direccionar la visión de ellos, ¿no? Ya las mujeres, por lo que se habla, por eso que muchas mujeres a veces son engañadas, porque viene uno y dice unas palabras románticas, bonitas, y les engaña a algunos, ¿no? Les engaña fácilmente a algunas. Porque es en la audición que son más tentadas, ¿no? Entonces, ellas son más sensibles por ese lado. Entonces Hashem fue y hizo esta cosa. Ahora, hay algunas interpretaciones acerca de si llegaron hasta el valle de Escol, del racimo, y de allí cortar un sarmiento con un solo racimo. Y de allí cortaron un sarmiento con un solo racimo de uvas y lo llevaban de las extremidades. Yo puse entre paréntesis, en un palo, entre 2. Ahora eso aquí es lo que está escrito en la mayoría de las versiones, entre 2 hombres, con algunas de las granadas y de los higos. Bueno, era tiempo de cosecha, tiempo de que los frutos estaban madurando. Usted puede imaginar un racimo de uva. Esa interpretación es la más simple y la más aceptada, de que 2 hombres con un sarmiento llevando un solo, ellos eligieron de dónde cortar y se lo llevaron para mostrar al pueblo. Ahora nosotros vemos racimo de uva de ese tamaño, sí, tal vez, pero que se necesita 2 hombres para llevar de tan grande, de tan bendecida que era la tierra. De hecho, se podría decir y se puede decir, manaba leche y miel.
Hay otros intérpretes que creen que, o sea, en realidad en el versículo no hay en hebreo la palabra dos hombres. Hay otra cosa, hay dos, ¿cómo es que está aquí? Zimirá, yo creo que hasta el versículo no es el que tenía que estar aquí. La realidad de la palabra es dos polos. Entonces, llevado por dos, en dos polos, este polo y este polo. Entonces, y aquí una cosa como para cargar. Entonces, el milagro del racimo podría ser mucho más grande si otros intérpretes tienen más razón. Entonces, de hecho, la tierra era una tierra milagrosa, una tierra de mucha bendición, como Hashem lo había dicho. ¿Puede sacar? Lo que ellos tenían por delante era una gran bendición. El Eterno fue cumplidor con todo. Hasta había enviado una plaga para que el pueblo estuviera ocupado durante la posesión, la conquista de la tierra, pero ellos no se lo aprovecharon. Imagínense, cuando el pueblo de Israel fuera a entrar en la tierra de Canaán, todos los cananeos, todos los pueblos estaban ocupados con una pandemia. Imagínense una nación siendo atacada durante una pandemia, durante cuando todos no están trabajando, están en casa, cuando todos los negocios están cerrados, cuando los hospitales están llenos, la policía está ocupada con cuidar el orden de la gente en los lugares públicos, y en vez de estar protegiendo la nación, pues ese era el ambiente que ellos iban a encontrar. Estaba todo facilitado para el pueblo de Israel. Pero quisieron ver si era bueno mismo lo que Hashem les había prometido, y les resultó contraproducente la idea. Entonces, pues todo aquello que Hashem nos está prometiendo es suficientemente para que creamos y depositemos toda nuestra confianza en Él, porque toda buena dádiva y todo don perfecto procede de lo alto. Amén. Solamente volviendo un poquito a lo de los nombres, a los de los nombres, ellos, los nombres afectan mucho a una persona. El nombre por el que uno es llamado, le traerá bendición y victoria o no. Podría yo citar aquí algunos nombres de personas que el Eterno mismo les cambió de nombre, como nuestro padre Abraham, como nuestra madre Sara, como Jacob mismo lo cambió en Israel, y así sucesivamente fue cambiando los nombres, ¿no? Simplemente por causa de lo que se esperaba de esa persona y lo que se quería de esta persona. Y hay un célebre nombre en la escritura, en los escritos, de un hombre más conocido como Jabes, ¿no? Que en hebreo es Yabetz, y quiere decir simplemente sufrimiento doloroso. Usted puede imaginar una persona cuyo nombre es sufrimiento doloroso. Así de sencillo. Y una explicación que hay en la escritura es de que su madre le puso eso porque cuando le dio a luz casi se murió. Sufrió mucho. El dolor de parto de ella fue más allá de lo común. Entonces,
pensando que él pudiera olvidar esto y queriendo hacerle acuerdo toda la vida de que cuánto le costó a ella la llegada de él a ese mundo, le puso nombre de sufrimiento doloroso. Imagínense, él iba a la escuela, si fuera hoy día, ¿no? Pedro, presente. Juan, presente. Sufrimiento doloroso. Aquí estoy. Aquí estoy. Es un trauma, ¿no? Señor, sufrimiento doloroso. Usted acepta a la señora como su legítima esposa. Sí. Y señora, ¿usted acepta sufrimiento doloroso? Ella, sí. ¡Qué terrible! ¿Quién quiere casar con un sufrimiento doloroso? Vea cuántas cosas, ¿no? Cuántos traumas puede acontecer hasta que un día él se cansó de la vida que venía llevando y sube a una montaña, levanta la mano y da un grito, un clamor que sale de dentro de su alma. ¡Ah, si tú me bendijeras! ¡Ah, si tu mano fuera conmigo! ¡Ah, si me libraras del mal, si extendiera mis límites! Me bendijera, me prosperara, porque era todo lo que él no tenía. No, usted ya vio, ¿no? Cuando pasa así un carro, ah, Señor, si tú me dieras uno de estos, ¿no? Pasa un carro nuevo, ah, si me diera uno de estos. ¿Por qué alguien dice eso? Porque no tiene. Entonces, Jabez, él dio ese grito y el cielo le escuchó y tuvieron allá arriba, tuvieron misericordia de él. Ese tipo es sufridor, ¿no? Es un pobre desgraciado. Vamos a cambiarle la vida. Y escucharon la oración y le dieron todo aquello que él pidió. ¡Ah, se me diera! ¡Ah, se me diera! Pero no va a salir por ahí diciendo, cuando vea a uno pasando con un carro, ¡ah, se me diera uno de estos! Porque puede que no funcione para usted. Pero para él sí funcionó. Y él se ganó todo lo que él lamentó en su oración. Ahora, ¿por qué no lo tenía? Por causa del nombre. Lo único que él tenía derecho era sufrir y sufrir y sufrir y sufrir, porque cuando llamaban al sufrimiento, cuando le llamaba al sufrimiento. Cuando le llamaba al sufrimiento. Por eso es que yo digo, cuando te están llamando, ¿a qué están llamando? ¿Te están bendiciendo? ¿Te están maldiciendo? Uno tiene que asegurarse de lo que significa lo que me están diciendo, ¿no? Porque eso es importante, ¿no? Ahí venía una ahí, la hermana Lupita, la Guadalupita, ¿no? Mexicano, ¿no? Entonces sí, hay que tener cuidado con esto. Mejor elige un nuevo nombre, si no te han ayudado a elegir, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene mucho que ver. Moshe no cambió el nombre de Osea por gusto, por acaso, por casualidad. Habían 12 hombres. Él miró los 12 parados y dice, tú, sí señor, ya no te vas a llamar más Osea. Ah, Yehoshua. Oh. Y como era todo en el mismo idioma, el idioma hebreo dejó de ser popular entre el pueblo de Israel, fue después que ellos fueron para Babilonia. Ellos fueron para Babilonia, volvieron hablando arameo. No es que se olvidaron del hebreo, pero el hebreo quedó dentro de la sinagoga, dentro de las casas de estudio, en las oraciones, y ellos volvieron hablando arameo. Entonces, por eso que a veces los profetas sí hablan en hebreo. Las profecías, los salmos se cantan en hebreo porque era para el Eterno, cantaba en hebreo. Pero aún tenemos pruebas de eso. Cuando oramos el Kadish, lo hacemos en arameo. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a orar esto estando quizá aún allá en Babilonia o cuando recién regresaron de Babilonia. Entonces,
La idea es que cuando pongamos nombre que tenga significado. Josué o Oshea, él dijo, wow, yo ya tenía un nombre bonito. No tenía un nombre cualquiera, pero él ahora me acercó más del Eterno, haciéndome tener 3 letras del nombre del Eterno. Entonces ahora estoy más bendecido todavía. Y fue el que, no solamente el que volvió con buenas noticias y que dijo, no, nosotros debemos seguir y avanzar. Que Hashem nos bendiga. Amén.